¿Llegó la notificación? No. Ya. Dios les bendiga, bienvenidos esta noche al programa Línea de Oración. Estamos aquí con un invitado, Armando Arizmendi. Armando, Gracias, ¿cómo muchas estás, gracias, hermano? gracias hermano por la invitación, es un honor, es un placer. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Déjame ver, aquí estamos, sí. Ya están mandando saludos, qué bueno, Sí, qué que Dios bien. los bendiga. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Armando Arizmendi. Hermano, pues aquí estamos batallando un poquito con el celular, con la tecnología que nos supera, hermano. Pero aquí estamos, Pero aquí listos, estamos. con una agüita muy rica, por cierto. Sí, así es, hermano. Entonces, ¿qué te parece si oramos para iniciar el programa? Me parece ¿Sí? muy bien. ¿Tú, hermano? Gracias, gracias Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias Padre por la bendición de tenernos con vida y estar aquí delante de tu presencia, Dios. Señor, Así es. bendice en esta noche a aquel que nos viene escuchando, aquel hermano, aquella hermana que nos viene escuchando a través de la radio, o aquellos hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Dios, bendícelos, Padre, que la palabra recibida en esta noche sea de bendición para sus vidas. Damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermano. Pues mira, estamos preparándonos, ¿verdad? Para estudiar un poquito acerca de la diferencia entre la ley y la gracia según la carta a los Gálatas. Algo muy interesante Muy del interesante, apóstol ¿no? Pablo. Déjame, ahí tenemos un saludo, hermano. No alcanzo a verlo. Déjame compartir el programa. Aquí, si usted puede, hermano, que nos está viendo, pues compártalo también para que así tengamos más audiencia y podamos ser de bendición para más personas, ¿verdad? Y nosotros podamos ser bendecidos, porque cuando nos envían sus solicitudes, sus saludos para las peticiones de oración, pues es una bendición para nosotros. Entonces, seguimos aquí, ¿qué Y me los falta? invitamos a que sigan participando, enviando sus comentarios, sus puntos Claro de que sí. vista sobre el tema, que es muy interesante. Así es, hermano. Entonces, por ahí tenemos a Héctor Toledo que dice: Dios los bendiga, hermanos, saludos y bendiciones. Que el Señor lo bendiga. Sí, que el Héctor. Señor lo bendiga. A todas las personas que nos están viendo, pues también que el Señor los bendiga. Y aquí estamos para orar por ustedes. Pero sin tanto rollo así, hermano, ¿qué te parece si entramos a la palabra? A la palabra y vemos un poquito lo que es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Para qué sirvió la ley? Pero los efectos de la gracia en la vida de nosotros. Me parece genial, hermano. La ley, nos encontramos aquí primero, hermano, que está basada en las obras. Dice Gálatas, vamos a estar ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y 4. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Qué te parece, hermano? Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Qué nos dice eso? Es un mandato, era un mandato que tiene que estar sujeto a la ley. Pero a todas las obras. Y a todas las obras. A todas las obras, no es a una sola, sino a todas las obras. Del principio a fin. De principio a fin, lo que nos enseña Santiago es que si rompes un mandamiento, lo rompiste todo. Lo rompiste todos. Esta viene en Deuteronomio capítulo 27. Vamos a ir la palabra, si tiene su Biblia ahí, hermano, con un rico chocolatito y unas esponjitas. Sí, noche lluviosa aquí en Ciudad Juárez, hermano. Rica lluvia, así que acompáñenos con esta porción de la palabra. Deuteronomio 27, versículo 26. ¿Alcanzas a leer, Armando, o prefieres que yo lo haga? Tú hazlo, hermano, por favor. Dice: maldito el que no cumpla las palabras de esta ley poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Todo el pueblo va a estar de acuerdo en que será maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. Así es. Era algo muy pesado. Sí, Gálatas nos está diciendo que maldito es el que no cumpla con todas
las cosas escritas en el libro de la ley. Dice el versículo 11, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. O sea, hay algo genial aquí, hermano Alex. Así es. Una de las cosas que yo veo aquí genial era que qué interesante que tenías que aprenderte toda la ley. Sí, sí, porque si rompías uno de los mandamientos era porque no los conocías todos. Exacto. Y Entonces, si aún conociéndolos los podías romper. correcto, pero imagínate el tiempo y toda la tenacidad para aprenderse los estatutos, los reglamentos, la ley que tenían que poner por obra. Así es. Entonces, qué interesante, qué interesante. Y aún así fallarlo, porque pues no había justo, no hay justo No, ni ni a uno. uno. Entonces, tenías que aprendértela toda y estaba basada en las obras. Ese pacto del Señor a través de Moisés estaba basado en las obras. Y realmente el pacto basado en las obras llevaba la salvación o no llevaba la salvación, hermano. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, tenemos aquí en Romanos 8, Hermano, ¿qué piensas tú ahí en casa? Romanos Los que 8, nos están déjame. escuchando en radio, si vienen manejando, nomás escúchenos, por favor, no vayan a dar su WhatsApp. Si quiere Sí, darlo, no. párese por ahí, estaciónese y Sí, luego por favor, lo da. envíenos mensaje por Facebook para orar por usted, porque el teléfono no va a haber ahorita quien lo conteste, pero por Facebook con mucho gusto oramos por ustedes con sus mensajes. Y aquí tenemos a Héctor Toledo también, ¿verdad? Que nos mandó un saludo ahorita. Oración para mi esposa, va a tener una entrevista. Bendiciones. ¿Qué te parece? Vamos a esperar Bendiciones. unos 5 minutitos para orar por el hermano, por la esposa de nuestro hermano Héctor. Y si hay alguna otra petición que caiga en estos 5 minutos. Pero vamos a Romanos 8, versículo pues 2 en adelante, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y está Amén. hablando de dos leyes, la del Espíritu de vida y la del pecado y la muerte. Ahorita vamos a ver cuál es la ley del pecado y de la muerte, dice. Versículo 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. De esos textos que se me traban la lengua, hermano, porque son muchas palabras Es que iguales. era necesario que el hombre fuese tratado así. Sí, Así. era necesario que un hombre cumpliera con toda la ley, y era necesario que en la carne, en un ser humano, fuera castigado el pecado. Todo el pecado. Entonces fue castigado en el Señor Jesucristo, pero aquí nos dice que algo era imposible para la ley. O sea, para la ley era imposible castigar el pecado, porque el Señor tuvo que castigar el pecado en su propio Hijo. Entonces, dice el versículo 4, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya ahí entramos en que la ley del Espíritu de vida, o sea, la redención a través de Jesucristo, el Espíritu Santo habitando en nosotros, es lo que nos redime de la ley. La gracia. En realidad, sí, la gracia. La gracia. Versículo, vamos a brincarnos hasta el versículo 7, hermano. Dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Es pecado, tiende pecado, es pecaminosa. La carne siempre va a ser pecaminosa. Exactamente, pero nosotros debemos andar en el Espíritu. Capítulo 8 de Romanos pues nos invita a tener una vida en el Espíritu. Entonces, la ley se basa en las obras. Ujú. Por lo tanto, si nuestra carne no es capaz de cumplir con todas las obras de la ley, es que somos condenados porque no cumplimos con la ley. Así es. Y si fuéramos por cumplir la ley, no cumpliríamos la ley. No, claro, no nos salvaríamos. No nos salvaríamos, Definitivamente. no habría esa redención. En cambio, ahí en Gálatas también, capítulo 3, versículo 11 y 12, vemos que la gracia es basada en la fe. Dice, porque el justo vivirá por la fe. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Dice, ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. Pero la gracia se basa en la fe. Hermano, ¿quién es aquel hombre que llegue delante de Dios y diga, oye Señor,
yo me esforcé por cumplir toda la Ujú. ley, y batallaba y castigaba mi carne cuando fallaba y castigaba mi cuerpo cuando fallaba. Ujú. Y luego viene el apóstol Pablo y a los Gálatas se las pone más suavecitas, se las pone más fácil. Ujú. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Quién está bien, quién está mal? Mira, pues definitivamente está bien Dios, porque el hombre no puede contender con Dios. El utensilio de barro no le puedes ir al alfarero. ¿Por qué Hay, esto? hay un refrán mexicano muy popular, que dice, aunque seamos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Entonces, Así es. el Señor nos moldea y nos construye de una manera que nosotros no podemos debatir con Él, ni podemos cuestionarlo. ¿Por qué me hiciste así o por qué me hiciste de este modo? Pero eh, antes que todo eso, me decías ahorita, hay gente que se esfuerza por cumplir la ley. Yo te voy a decir una persona que se esforzó por cumplir la ley y tiene que reconocer que no pudo, es el apóstol Pablo. Y ahí lo reconoce en el capítulo 7 de Romanos y dice, pues yo era irreprensible, ¿verdad? Irreprensible. Ante la ley muchas cosas hacía, dice, pero vino el mandamiento y el mandamiento en la carne me mató. Y el mandamiento que menciona el apóstol es, no codiciarás. Ujú. ¿Qué nos enseña esto? Que Pablo podía cumplir con todas las obras de la ley que eran visibles. O sea, todo lo que se veía, él lo cumplió. Y sin embargo, con un mandamiento rompió toda la ley. Y el mandamiento era no codiciarás. Y ese mandamiento es interno, no es externo. Porque nosotros podemos ver, en el caso de nosotros, ¿verdad? Las personas pueden ver si Alejandro se baña, si Alejandro Ujú. se corta el pelo, si Alejandro trae los zapatos boleados o no, Claro, si Alejandro está en la calle haciendo cosas indebidas o no. Pero la gente no puede ver mis pensamientos, el interior. no puede ver el interior y no puede saber si Alejandro puede ser un ejemplo para todos los demás y sin embargo dentro de sí mismo está codiciando lo que tiene otro hermano o está codiciando la mujer de otro hermano o está codiciando las cosas, los bienes de alguien más. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando vino el mandamiento me mató, Ujú. dice, no codiciarás. No codiciarás. Entonces, las personas se pueden esforzar por cumplir la ley. ¿Realmente crees que haya alguien que la cumpla? No, 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 no. Sin, Bueno, hubo alguien quien sí, sí, el Señor el Jesucristo, Señor sin, Jesucristo, por pero supuesto. después de ahí, nadie, Ujú. nadie. Este, todos tenemos nuestros límites. Sí, ahora, ¿qué es lo que hace la ley? Mata, La ley nos coloca bajo maldición, ¿va? mata. Porque dice ahí, volvemos al versículo 10 de Gálatas 3. Todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Sí. Por lo tanto, pues tenemos ahí que la ley nos coloca bajo maldición, porque si dejamos de cumplir unos solos mandamientos, en este caso el apóstol Pablo, volvemos al caso de Pablo. Sí, una vida intachable, una vida, ¿qué le podías reprochar en su trayectoria, Sin en embargo, todo cuando su perfil? codicia, Ahí se acaba, ahí se acaba, ahí, es colocado bajo maldición. ahí se acaba. ¿Y qué es algo colocado bajo maldición? Es algo que está totalmente alejado de Apartado, Dios, apartado apartado. totalmente de Dios. Nuestra hermana Rafaela, dice bendiciones, hermanos. Hermana, un saludo, un abrazo, es hermana de ahí de la iglesia. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde, Dios bendiga Entonces, su vida. ¿qué te parece si oramos por la esposa de nuestro hermano Héctor Toledo? Si Amén, me permite, yo voy a orar. Señor, amén. en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida y la oportunidad que tiene nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Héctor Toledo, Señor, de tener esa entrevista. No sabemos entrevista de qué, pero pues tú lo conoces todo, Señor, tú Así lo es, sabes. Dios. Y a esta hora la ponemos en tus manos y te pedimos que le des gracia delante de las personas con quienes se va a entrevistar, que le des mucha sabiduría y que le des las respuestas correctas, Sí, Señor, Padre. para que ella tenga la oportunidad de brillar, Señor, de brillar con la luz de Cristo en esa entrevista. Así es, Señor. También, Señor, pongo delante de ti la salud de mi hermano Marcelino Hernández, Señor, que Sí, ha Dios. estado
enfermo de la rodilla, Señor, Bendícelo, y Padre. tú conoces la causa, Señor, Toca, tú sabes Señor, por qué, tocas Señor, pero tú puedes restaurar su su cuerpo, rodilla, Señor. Padre, en el Ponemos nombre. también delante de ti a Karina Covarrubia, Señor, con el problema que ella está teniendo de salud, pidiéndote, Señor, que tú obres en su cuerpo para sanarla, Señor, y que ella Bendícelo, pueda Dios. entender y reconocer que es tu poder, Señor, quien haga Bendícelo, la Padre. obra y te pueda glorificar, Señor, también por Teresa Villa, que también tiene un problema de salud. La ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que obres conforme a tu propósito en su salud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Te damos gracias. Así es, Padre, y bendice a todas las personas que están al pendiente, que están escuchándonos a través de la radio, que a través del Facebook, Dios, por sus familias, por sus hogares, por sus trabajos, Padre. Bendícelos, Padre, en esta rica noche de lluvia, de chipi chipi, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Así es, hermano. Sí, Continuamos, hermano. hermano. Entonces, seguimos y estábamos que las obras de la ley nos colocan bajo maldición, pero la gracia, hermano, nos justifica. Qué divina la gracia de Sí, Dios. sí, sí, porque la ley nos pone bajo maldición por causa de que no podemos cumplirla. Veíamos ahorita en Romanos 8:7 que no podemos cumplirla definitivamente, porque la carne se rebela en contra de la ley. Sin embargo, la gracia nos justifica simple y sencillamente por la fe, y la fe, conforme a lo que nos dice Efesios 2:8 y 9, pues es un don de Dios. Y la gracia, hermano, nos ayuda o nos impulsa de una forma con convicción a cumplir la ley de Dios, con más amor, con más convicción, Ujú, con más pasión. Bajo la ley era bajo obligación ujú. y una losa pesada, sabiendo que la primera que yo fallo, pierdo todo lo que ya llevaba encaminado. La gracia me dice que yo no merezco nada, que yo no merezco, yo no soy digno de merecer lo que el Señor me está dando. Ujú. Pero por ese amor, por esa gracia que recibo, me apasiona querer obedecer más al Señor, Sí, ¿no? sí, Tener así. más la convicción de hacerlo. Sí, porque el Señor nos da la salvación por Ujú, la fe, nos da la fe primero, nos da la salvación y nos capacita para obedecer la ley. claro, Y nos da el deseo de obedecer la ley, porque empezamos a amar al Señor gracias a la misericordia que Él tiene y queremos agradarlo. Eh, pero decía, la gracia nos justifica por la fe. Gálatas 3:3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminaréis en la carne. ujú. O sea, ¿qué dice el apóstol? Pues comenzaron en el espíritu, Un ¿verdad? nuevo La pueblo, gracia. el pueblo, la población de Gálatas, ¿vale? La población Ajá. de Gálatas, muy avivados, muy en el gozo del Señor, Ujú. compartiendo los unos con los otros, como la iglesia primitiva, ¿no? Gozándonos en el Señor y justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, pero de repente quisieron volver a sujetarse a la ley. Ujú. Así es, hermano. Yo creo que empezaron a verse unos con otros y empezaron a etiquetar, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo, de una forma u otra, en el amor de Dios, empieza a exhortarlos a que hagan un alto y se ubiquen cuál es el momento que está atravesando ahorita el pueblo Ujú. de Gálatas. Sí, la carta a los Gálatas el apóstol Pablo la escribe porque había personas judaizantes, había Ujú, personas que les decían tienen que venir al judaísmo para que puedan ir a Cristo. ujú, Entonces no son el único grupo que establece un intermediario entre Cristo y nosotros, ¿verdad? Pero ellos establecían eso, no, primero se tienen que hacer judíos y luego ya pueden seguir a Cristo. así es. Pero el versículo 24 en Gálatas 3 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Ujú, Entonces ya vemos que la fe nos justifica. claro, La gracia nos justifica por la fe. No necesitamos cumplir con todas las obras. No quiero decir que no sea bueno esforzarse, buscar la santidad, pero lo que estoy diciendo es que eh, en ese camino, hermano, en esa misión de buscar la santidad no vamos a tropezar. hay un antes y un después. El antes es que si yo mediante la ley y la iba cumpliendo toda, pero fallaba en una, ya Ujú. era maldito, ya Sí. era un apartado de Dios. El después es, mediante la gracia, nosotros sabemos que no hay justo ni a un uno. Ujú.
por cuanto todos somos pecadores, ¿verdad? No merecemos la gracia de Dios, pero es por esa gracia maravillosa que nos podemos acercar al Señor. Sí, dicen que en tiempo de Napoleón Bonaparte, hermano, llegó una mujer, madre de un soldado que había sido acusado de traición. Entonces a los acusados de traición los ejecutaban. Ujú. Y cuando le dice al general, a Napoleón, le pide misericordia para su hijo y él le dice, tu hijo no merece misericordia. Entonces dice la mujer, pues porque no la merece te la estoy pidiendo. Claro. Eh, la gracia, la misericordia de Dios es algo que no merecíamos y sin embargo el Señor quiso darnos esa misericordia, Nu- quiso darnos esa gracia. Nuestra carne, cuando fallamos, nuestra carne sabe que le espera el castigo. ¿Sí? O sea, cuando un niño, cuando alguien sabe que cometió algo y fue agarrado infragante, sabe que le corresponde un castigo. Pero cuando está esperando aquel azote, aquel cintarazo, aquel reproche, aquella reprensión, y su cuerpo, porque su carne lo sabe que falló, y se reprime su carne, pero y agacha su mirada, pero en vez de recibir aquel castigo, recibe un abrazo, la carne hasta tiembla. ¿Sí? La carne está tiembla porque sé que no me lo merezco, lo que estoy recibiendo, ese abrazo, ese papacho, no lo merezco Ujú. y lo estoy dando. Es algo Ujú. semejante a lo que viene siendo la gracia de Dios. Sí, porque lo que estamos viendo es que conforme a la ley nosotros éramos malditos. Así es. ¿Qué es maldición? Sino lo contrario a la bendición. Ujú. Pero la ley tiene una función, hermano. Mira, vamos a orar por la hermana Esperanza Mosquera. Dice, buenas noches, hermanos. Por favor, pido oración por una situación que se ha presentado en la iglesia donde yo me congrego para que todo se arregle de la mejor manera. Bendiciones, hermana. Pues esperamos que sí se arregle de la mejor manera y que prevalezca el espíritu y no la carne. Amén. Amén. Un anuncio, nuestro hermano Pastor Donato Valadez Jr. dice, bendiciones mis amados, se piden donadores de sangre de cualquier tipo a nombre de Aldo Manuel Chávez Cano en el Seguro Viejo. En el Entonces, Seguro Viejo de ahí. cualquier tipo de sangre, si usted tiene la posibilidad de donar, por favor acérquese ahí al Seguro Viejo. Supongo que los horarios son por la mañana. Temprano y en Sí, ayunas. tempranito pues un ayuno de algunas horas, ¿verdad? Y Tienen que dar el nombre del paciente. ¿Cuál es el nombre del sí, paciente, hermano? voy a repetirlo. Aldo Manuel Chávez Cano. De cualquier manera, si usted lo quiere ver, ahí está en los comentarios. Entonces, para que, si usted tiene la oportunidad, pues el Señor nos llamó a bendecir. Así es. Nos llamó a Así es. bendecir. Hay algunos que por causa en mi caso, por causa de alguna enfermedad donde me Ujú. tuvieron que transfundir sangre, Ya no podemos hacer ya dos eso. veces ya no puedo donar sangre, pero en el caso de los hermanos que puedan, pues bendiga al pueblo de Es Cristo. una bendición. Es Sí. una bendición. Sí. Hermano, entonces, ¿puedes orar tú por la situación de la iglesia de nuestra hermana Esperanza? Claro que sí, Padre. Te damos gracias, seguimos alabándote y bendiciéndote, Señor. Atendemos y nos unimos, Padre, a la Así es. necesidad y al clamor que tiene nuestra hermana Esperanza, Dios, ahí en su iglesia, en el ministerio. No hay ministerio que no pase pruebas, definitivamente. Y si es un ministerio que pasa pruebas, algo bueno está sucediendo por ahí, Señor. Solo te pedimos que tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, esté en medio de ellos para que tomen las decisiones correctas, Padre. Para que tu nombre siga siendo glorificado, Dios. Bendice a nuestra hermana Esperanza, bendice su comunidad, bendice sus pastores, Dios, y bendice ahí toda la congregación donde ella asiste, Padre. Que esté cubierta bajo el poder de tu sangre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que es la ley. Te decía, la ley tiene una función. Nos vigila, es nuestro guardián, es nuestro ayo, dice la escritura. Déjame. Nuestro tutor, mencionabas ahorita ahí en la palabra, nuestro tutor, o sea, es la que de una forma u otra está guiándonos hacia la gracia. No conoceríamos la gracia si no hubiéramos participado en la ley. Así es. ¿Sí? Si no nos convenciera el Señor a partir,
de los mandamientos de la ley que hemos fallado. Gálatas 3:23 y Gálatas 4:2 dice el 23, pero antes que viniese la fe estábamos custodiados, fíjate, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Entonces, la función que tiene la ley es que nos estaba guardando para cuando viniera la fe. El versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor. Ha sido nuestro tutor. La palabra en griego que se usa ahí es paidagogos, que es un pedagogo actualmente, un maestro, alguien que se dedica a la enseñanza. Así es. Entonces, eso es la ley para nosotros. Era alguien, el ayo que menciona, el tutor, era alguien que, como un nano o nana, Ujú. con los hijos de las personas, las- que los cuidaba y era el que se encargaba de llevarlos a recibir instrucción, a donde fuera que recibieran instrucción, a las escuelas, a la sinagoga o al templo, no sé, a donde fuera que recibieran instrucción, era quien los llevaba. Entonces ese papel tiene la ley más o menos con nosotros. Eran periodos. Sí. Bajo la ley era un periodo, yo me imagino, no que el hombre no estuviera capacitado, sino que eh, era necesario que el hombre fuera, no sé si la palabra que voy a decir sea correcta, si fuera castigado con la ley o fuera sometido bajo la ley, que es la palabra correcta, sometido bajo la ley en ese proceso, Ajá. para prepararnos para la gracia, Sí, aquí la palabra que usa el versículo 23 es custodiado. custodiar. Ujú. Sí, ¿qué te imaginas cuando se habla de custodia? No, pues vas caminando y alguien te va, Alguien te va protegiendo. va a tus costados, a tu Sí, espalda derecha. sí, la ley tiene un papel de protección porque no nos permite salirnos Ujú. de un determinado orden. Es como las leyes de los países están basadas en la ley de Dios, porque si para la ley de Dios es malo matar, para la ley humana, para la ley civil Social, es malo matar también. claro, O sea, si para la ley es malo robar, para la ley civil también es malo robar. así es. Y eso es en cuanto a lo militar también. Es malo el asesinato, es malo el robo, todas esas cosas. Entonces, la ley contenía el pecado. O sea, no contenía de contenerlo, de tenerlo dentro, sino de ser una contención para que no se desatara el pecado de una manera, General, sí, muy fuerte. fuerte, muy liberal Entonces, ese papel tenía la ley. la ley de custodiarnos, de detener el pecado en demasía. La gracia, la función de la gracia es que está centrada en Cristo. Así es. Sí, entonces, ¿qué dice acerca de Cristo ahí la gracia? Dice, de manera, Gálatas 3:23, que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que la fe viene gracias a la presencia de Cristo ahí, ¿verdad? La gracia, Sí, así gracias a la obra recibimos de Cristo. la gracia La fe es y la gracia, gracias gracias a la obra de Cristo. a la obra de salvación del Señor, sí, así es. ¿Qué fuéramos, Armando, sin la obra del Señor Jesucristo? No, pues Jesús Adrián por ahí el Señor lo inspiró a escribir un bello canto que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado, si no me hubieras alcanzado? Sí, ¿Dónde estaríamos nosotros ahorita? Eh, no, viviendo una vida ah, en maldición, porque más ahorita en nuestros tiempos, si en los tiempos antiguos, queridas personas, queridos hermanos, si en los tiempos antiguos era difícil, imposible soportar y cumplir el peso de la ley, yo me imagino ahorita, no, yo soy el primero que digo, un hombre maldito completamente, lleno en maldición, apartado del Señor completamente. Pero es ahí donde entra la gracia y la misericordia de Dios. así es, hermano. El pastor Dulce Nombre Chávez dice, bendiciones, mis estimados hermanos. Dios lo bendiga, pastor. Que Dios lo guarde, bendiciones. Así es. Bueno, ¿qué decíamos? La ley entonces nos tiene reservados o nos reserva para la fe, ¿verdad? Ujú. Nos lleva hacia la fe. Eh, el resultado de la gracia es que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Así es.
Vamos a Gálatas 2:20, hermano. ¿Dónde está? 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Afirma el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Ujú. Lo que comentábamos ahorita al principio, en el tiempo pasado, Ujú, las personas, el pueblo de Dios, trataba de cumplir la ley por una serie de mandato, de obligación, de imposición. Cuando la gracia llega, cuando Cristo llega a nuestras vidas y transforma nuestras vidas mediante la gracia, mediante la misericordia, deberíamos de ejecutar en nuestras vidas la palabra que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. ujú, O sea, pareciera ser más arrebatado decir que estoy cumpliendo con todo lo que el Señor me está pidiendo, ujú. pero el apóstol Pablo dice, es que ahora sí ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Sí, Y, ahora el mérito que tenga, si tuviera algún mérito por cumplir la ley o por cumplir algunos puntos de la ley, algunos mandamientos, ya no me pertenece ese mérito, ujú, sino que el mérito le pertenece al Señor Jesucristo porque Él obra en nosotros y dice la Escritura que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que Dios eh, provoca, y mandas el mensaje, o sea, ¿sí? cuando dices, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ujú, Y luego, ¿quién es Cristo? Pues el que venció la ley. ujú, ¿Quién es Cristo? El que venció el pecado. ujú. ¿Quién es Cristo? El que venció la maldición. Entonces, cuando dices, ahora Él que venció el pecado, que venció la maldición, que venció la ley, ahora Él es el que vive en mí, Así es. por Sí, medio de la gracia. ¿Verdad? sí, sí. Entonces, eh, y si Cristo y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder más grande que el del Señor. Entonces, si Cristo vive en mí, tengo la posibilidad de vencer en el poder de Cristo la ley, la maldición, El pecado el pecado y la muerte. y la muerte, Porque al final de Cristo cuentas. venció a la muerte. Entonces, déjame ver, por aquí tenemos otro mensaje. Estaba un poquito lento el internet. Pero aquí ya lo capturé el mensaje. Dulce Nombre Chávez, otra vez el pastor Dulce Nombre, dice, pido oración por los pastores de la iglesia del Nazareno en Ciudad Juárez, por una unción fresca del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Amén. Déjame Amén. orar por esta petición, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos al trono de tu gracia, no nada más a los pastores de la iglesia del Nazareno, Así Señor, es, Padre. sino a todos los pastores, Señor, Cada uno de tus en siervos, cada así. siervo, Señor, Sí, en esta Dios. ciudad, cada siervo en este estado, en este país, Sí, Señor, Padre. cada siervo en el mundo, Señor, porque ahora que hay una situación de contingencia por causa de un virus, Señor, es necesaria la participación de nosotros y es Así necesaria es. la atención de tus siervos, Señor, en la población, para que no haya pánico. Así es, Padre. Señor, sin embargo, no solamente esa función se desarrolla, sino que, Padre, pues necesitamos del poder de tu Espíritu para predicar tu palabra, Señor, para hacerlo con honestidad, con verdad, con diligencia, Señor, con denuedo, eh, no detenernos delante de nada, Señor, sino entender que nos has llamado a eso, Señor, y que podemos hacerlo basados en que tú nos has otorgado poder a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, y te pido que la petición de mi hermano sea respondida de una manera positiva, Sí, Señor. Padre. Que haya una unción fresca del Espíritu sobre cada pastor. En el nombre de Jesús. Sí, y que cada uno de los pastores, Señor, tome la responsabilidad que nos corresponde de predicar con verdad tu palabra, Señor, Sí, Dios. y de hacerlo de una manera ardiente, Señor, que nuestro corazón esté encendido Claro. por causa de tu palabra, Señor, por causa de tu obra, y que podamos corresponder, Señor, no a la actitud de la gente, Señor, porque la actitud de la gente puede decepcionarnos, Señor, y puede llevarnos a desanimarnos, pero, Señor, que correspondamos a la obra de Cristo, Señor, el sacrificio del Señor Jesucristo, que es quien nos ha dado ese poder para predicar tu palabra, Señor. Te Así es. agradecemos, ponemos en tus manos a cada pastor, te pido una bendición especial para mi hermano Dulce Nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Así es, Señor, que traes tus siervos, anímalos, Padre, anímalos a tus siervos en cada rincón.
en cada colonia, en cada área de aquí de nuestro Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México, Señor, bendícelos, alcánzalos, Padre. Pon en ellos un avivamiento diario, Padre, un avivamiento genuino en sus vidas, Dios. Sí, hermano. Entonces, volviendo al tema, es hermoso esto porque aún en estos tiempos que son difíciles, podemos mantenernos de pie gracias La a la gracia, gracia. a la gracia, a Sí, la gracia, a no la hay gracia. otra cosa más que la gracia. Es una gracia inmerecida. Inmerecida, la gracia que nos hace entender una cosa. Veíamos hace algunos días un video del pastor Miguel Núñez donde hablaba del coronavirus. Y en base a las palabras de él como médico, epidemiólogo y pastor, ¿verdad? Y estudioso de la escritura, pues veíamos que no hay motivo para que estemos asustados. Ujú. Por la parte médica, biológica, ¿verdad? Que él enseñaba, pero también por la parte espiritual, donde entendemos que no va a pasar nada que el Señor no permita. Y si algunos de nosotros se van o nos vamos con el Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Así Entonces, es. no hay motivo, hermano, para angustiarnos por eso. No va a pasar nada que el Señor no permita. Y precisamente respecto a eso, en Gálatas 4, capítulo 30 y 31, dice, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hace una comparación, una analogía ahí una alegoría, perdón, entre Sara y Agar. Y Agar, Agar, la madre de Ismael, y Sara, la madre de Isaac, la Isaac. esposa de Abraham. Y dice, pues, hay una diferencia, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham, echa la esclava Ujú. de tu casa. Aún hoy en día, hermano, Ujú. podemos ver la Mm. gente que vivió bajo la ley, Sí, se apegó a ella sí. Y aún sin cumplirla. y sin cumplirla, pero sabía que tenía que tratar de obedecerla, de cumplirla, llevarla hasta donde pudiera. Ujú. Y en la gracia, hermano, aún en la gracia, hay quien no quiere la gracia, Sí. porque no la merece, porque cree que no la merece. Nadie merecemos ese don maravilloso de Dios. Nadie merecemos ese regalo maravilloso de Dios que es la gracia. Porque si nos ponemos a comparar, nadie la merecemos. Pero hay gente que dice, es que sabes que yo ya soy malo y soy malo. Ujú. ¿Sí? O sea, si yo hubiera nacido en la ley, bajo la ley, yo desde cuándo hubiera sido maldito. Ajá. Pero ahorita que estoy bajo la gracia, no la merezco porque no soy malo. Ajá. Lo que pasa es que el Señor no me conoce como soy. Ajá. ¿Sí? Y decía por ahí un pastor, ese es el requisito, ser malo, para Ajá. adquirir la gracia. Sí, para que el Señor nos conceda esa gracia. Pues sí, hermano. Entonces, la ley, a final de cuentas, la gracia está centrada en Cristo, vive Cristo en nosotros, pero la ley nos lleva a Cristo. ¿Sí? Si no conociéramos la ley, no conoceríamos a Cristo. Ujú. Y tú como yo, hermano, fuimos educados en una iglesia que promovía la ley, que promueve las obras. Y sin embargo, llega el tiempo del Señor, el tiempo de la buena voluntad de Dios en la cual tú, en la cual cada uno de nosotros, ¿verdad? Ujú. Llegamos a conocer a Cristo realmente. Pero aún podemos decir que los conceptos y los mandamientos de la iglesia donde estábamos son malos. Son basados bajo la ley. Están basados en la ley, no quiere decir que sean malos, quiere decir que el concepto de salvación está erróneo. Ujú. ¿Ah? Pero, o el medio de salvación es erróneo. Sin embargo, pues ahí nos enseñaron y nos lo aprendimos así como corito, hermano. El primero, no matarás, bueno, el Ujú. primero amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y nos aprendió toda, ¿te acuerdas? Y yo todavía me acuerdo. Ah, Es que qué memoria. te digo, pero porque la ley, la función de la ley, lo que hablamos al principio, la función de la ley me obliga, Ajá. no por convicción, no por amor, sino por obligación
Ujú, por la ley misma, a aprenderme los conceptos en los que estoy sometido. ujú. Que hablabas ahorita de la iglesia tradicional, en los cuales te enseñan los 10 mandamientos en una forma de doctrina de ellos mismos, y te los tenías que aprender. Ujú. Te los tenías que aprender porque si no los decías el domingo, que llegabas ahí a catequismo o a donde tenías que llegar, Así pues, es. pues, era algo malo. Eras mal visto. Primero eras mal Eras visto. apartado, no Y ibas a luego, hacer, no ibas a hacer el proceso de una ceremonia que ellos hacen como de graduación. y luego no te daban dulces, hermano. Y luego no hacías tu primera comunión. Estabas apartado, no Estabas hacías tu apartado, primera sí. comunión. Entonces, la ley Ajá. sí ha servido de una manera u otra para acercarnos. En la iglesia cristiana de los primeros tiempos, hermanos, yo me acuerdo que una ofrenda que tú tenías que llevar al altar era un texto de memoria Ujú. en algunas iglesias. Y porque el pastor, estoy hablando de los pastores de la vieja guardia, esos Sí. tremendos pastores No, también fuertes, hay algunos hoy, hermano. hay todavía, Sí. híjole, oye Armando, pues ya cámbiale al Juan 3:16, ¿verdad? Sí, Tienes 15 años en la iglesia y no sales del Juan 3:16. así es. ¿Por qué? Porque dejé de ver la ley como que me obligara a aprenderme o a escudriñar las lecturas y vivo bajo la gracia. Así es, hermano, pero nos obliga más el amor. A eso es a lo que íbamos. Cuando nuestro amor genuino hacia la gracia es real, yo voy a devorarme, voy a leer la escritura, voy a ofrecer un salmo, voy a ofrecer una alabanza, Así es. por amor a Dios, por esa gracia que no merezco, pero que he recibido. Sí, hermana Tere Ruiz Ponce dice saludos a los hermanos Templo La Hermosa de la Junta, Chihuahua. Hasta allá, Dios que les Dios los bendiga, bendiga. sí, Hasta allá. gracias a Dios que, fíjate, nos escuchan en otros lugares del estado. Qué Este, genial, qué maravilloso, pues que el Señor los bendiga hasta allá, ánimo en el sí, amor de Cristo, que sigan adelante, sigan gozándose y alabando a nuestro Dios. sí, hace rato platiqué con mi mamá, que está en Torreón, Coahuila, y me dijo que una de mis sobrinas le ponía algunas veces los programas. Pues si nos está viendo mi mamá también y alguien de mi familia, un saludo hasta la tierra que fluye leche y miel, hermano, la comarca La lagunera. comarca Entonces, lagunera. sí, Si es que venden entonces, mucho queso y miel ahí en las sí, hermano. estaciones. Oye, un quesito fresco muy, muy rico, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la ley que nos lleva a Cristo, nos custodia, es nuestro tutor, es quien nos está enseñando, necesitas a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque cuando vemos que no podemos cumplir la ley, tenemos que entender que necesitamos a Cristo, si no, no vamos a ser salvos, si no, no vamos a conseguir nada. El Espíritu Santo nos convence de pecado, Ujú. ¿de qué? De juicio. Dime, de condenación. Se me acaba de ir el rollo ahorita, hermano, se me acaba de ir el avión. Pero la gracia, hermano, nos adopta como hijos y herederos de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres más Tengo mi esclavo, Biblia aquí. ya no eres más esclavo sino hijo, y si hijo también eres heredero por medio de Dios. Entonces, Eso es algo muy hermoso. Yo siempre que me toca compartir esta parte que somos hijos adoptivos, es algo muy hermoso. sí, hermano. Porque cuando una pareja común, cuando una pareja, un matrimonio común, Dios los bendice con su hijo, Ujú, ¿saben? Eh, Aman a su hijo tal cual es, ujú, que así salió es. negrito, orejón, prietón, narizón, trompudo, dientón, y es el hermoso hijo que Dios les dio. Sí, Pero cuando una pareja, por situaciones físicas, no pueden tener hijos, van y adoptan un hijo, sí, buscan un hijo precioso, hermano. sí, hermano. Buscan un hijo ojo azul, güero, rubio y Sí, no, no. fuerte, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, querida persona que nos escuchas, querido hermano que nos escuchas, que nos estás viendo en Facebook, qué maravilla que Dios decide adoptarte a ti y a mí, Ujú, imagínate nada más, hermano. sí, Hermana, usted y yo quejándonos que somos feos y todo, cuando Dios se fija en nosotros y nos dice, yo a ella, yo a él, yo a estos los quiero adoptar como hijos míos sí, y voy a darles mi heredad. así Qué es. precioso, La parte de herencia del la parte de Señor, herencia. nos entrega también. Pero ¿sabes por qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué es lo que ve el Padre en nosotros, hermano? Ve a su Hijo.
Amén. Yo estaba animando a los hermanos que no se sintieran tan mal, pero amén, amén. Sí, ve a su hijo. No, no, hermano, es que no tenemos que sentirnos mal. Y podemos ser feos por fuera, pero bellos por dentro. Muy hermosos por Sí, hermano, dentro. ¿por qué por dentro? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo y El Cristo Espíritu. vive en nosotros, entonces Amén. podemos ser feos por fuera, pero somos hermosos por Fue dentro, lo que hermano. dijo Pablo en Gálatas. Ya no vivo yo. Mas Hermana, Cristo vive en mí. ese espejo miente. Ese espejo miente. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso, yo creo que a raíz de que vayamos creyéndonos, hermano, Ajá. creyéndonos que estamos en esa gracia preciosa de Dios, muchas cosas pueden cambiar en nuestras vidas. Sí, mira, ahora déjame para terminar algo bien, bien importante. Si viviéramos bajo la ley, dijiste hace rato, algunos malvados no nos salvaríamos. Hebreos 11, 1 y 2 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella recibieron buen testimonio los antiguos. O sea, en realidad, también las personas que vivieron en tiempos de la ley y antes del tiempo de la ley vivieron delante de Dios por la fe. Claro. El justo por la fe vivirá, dijo Ujú. Dios acerca de Abraham. Entonces, no era, la ley era un custodio, volvemos a decir esa palabra, un custodio que los llevaba a la fe. Realmente, ¿qué esperaban las personas que están en tiempos de la ley? Hubo una promesa que el Señor le hizo a Moisés, que iba a venir un profeta. Mm. ¿Verdad? Hay una promesa que el Señor hace desde Génesis 3:15, que iba a venir el Mesías, que iba a venir la simiente de la mujer a pisotear la cabeza de la serpiente. Y ellos vivían esperando que viniera. Nosotros tenemos una ventaja, ya vino, Ya vino. ya hizo su obra, Ajá. ya lo sabemos. Es el antes y el después. ¿Por Así qué es, la gente trataba de cumplir la fe? Digo, la por, ley. por la fe. Por agradar a Dios. Por la fe, porque decían, esta es la ley de Dios. Ajá. O Son sea, los si yo quiero estatutos. estar bien con Dios, tengo que cumplir con esta ley. Déjame, a ver si recuerdo bien el Salmo. Creo que es el 24. Es una, es un, Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Ya estamos por terminar, hermano. Nos faltan 3 minutitos, 4. Pero queda interesante, queda interesante. sí, o sea, como las personas, es un salmo de David, pero vemos el corazón de David ardiente también por las cosas de Dios. David, la Biblia habla de él y menciona sus pecados también. Sí, porque en el antiguo, en el pueblo judío, en su mayoría, generalizando la sociedad en aquel tiempo, cumplía la ley por cumplirla. Había personas que realmente cumplían la ley por amor a Dios. Así es, hermano. Hoy en día las cosas cambian, era un antes y un después. Hoy en día hay gente que vive bajo la gracia por amor a Dios y puede decir lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero también hay gente que abusamos de la gracia. Sí, hermano. Y sin embargo nos encontramos con que los que vivimos en la gracia y los que conocemos la gracia, sí tenemos en lo general una mejor conducta que los que no. Ujú. Bueno, pero esos ya son cosas civiles. Mira, tenemos Mauricio Sánchez Vieira, saludos desde Aguascalientes, Ay, un ay, hermano ay, egresado ay. del Seminario de todas las Naciones Que Dios bendiga que está ahí Aguascalientes. en, Sí, sí, viva señor. Aguascalientes, en la Feria de San Marcos y todo Qué eso. precioso Un Aguascalientes. abrazo a nuestro hermano Mauricio. Ojo de aguas Eh, por allá. Dios los Tere bendiga a Ruiz todos. Ponce dice saludos a los hermanos del templo de Borjas, Chihuahua, de parte del hermano Polo Valdés. Hermanos de Borjas, Chihuahua, Que el Señor los sí, bendiga, que un el Señor saludo del los guarde, hermano, de bendiciones. parte del hermano Polo Valdés. Entonces, ahí está. ¿Qué más tenemos? Por ahí se me anda escapando algún mensaje, porque tengo que 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sí, estamos completos, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Algo pasa. Ya concluimos, hermano. En la ley, como en la gracia, hay gente que ha amado al Señor. Amén. Y hay gente que ha entendido que no es bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Te decía el rey David, a pesar de que la Biblia describe incluso sus pecados, ¿verdad? Los Ujú. menciona y los describe, pues también menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué si no cumplía la ley, si violó incluso el templo al entrar y consumir los panes de la preposición para sus soldados? Entonces, eh, Dijiste sin algo embargo, cuando te pregunté de qué pasaría si le preguntaran al Señor. El Señor es el único que sabe lo que hace. sí, sí, y vemos que pues en realidad disfrutó la gracia de Dios. Amén. Hermanos, decía, hay, Fíjate que amén, qué amén. hermoso que palabra que dijiste, disfrutar la gracia de Dios. Ujú. No Y solo es tenemos, conocerla y aceptar, no, es que tenemos que disfrutarla, hermano, disfrutar la y estar gracia. agradecidos porque no la merecemos y el Señor tuvo a bien o darnos la gracia. Acá el hermano Mauricio, amén, amén. Les decía, el lunes que estuve aquí en el programa yo estaba operando y está el hermano Marcelino. Hubo algunos mensajes que llegaron al final y ya no los alcanzamos a leer porque a veces el internet sí está muy lento a veces y a veces es el celular el que está muy lento y no los alcanzamos a ver, hermano, pero sí seguimos orando por las peticiones. Y hermano, si usted ve las peticiones ahí en los comentarios, ¿verdad? Del programa, si ve la repetición o algo y ve las peticiones, pues ore por unos por otros. Así es, así Hermano, pues es. nos despedimos. Muchas gracias, Armando, por No, venir gracias por esta la noche. invitación. Gracias, muchísimas gracias. Es un honor, es un placer estar aquí con todos ustedes. Bendiciones a los pastores Sí, Madrid, a Elisa y a Camilo, que Dios los guarde. sí. Y gracias por la oportunidad. Sí, hermano, pues entonces nos retiramos. Voy a apagar los controles ahí en esto. Y pues que el Señor los bendiga. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Señor, te Así es. damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí esta noche. Sí, mi Dios. Bendice a Armando, Señor. Gracias por su disposición. Y Padre, pues te pedimos que bendigas a toda la audiencia también y a las personas que nos ven, Señor, que nos siguen, que respondas a cada petición que aquí se hizo, Señor, y que, Padre, podamos seguir en este ministerio orando unos por otros. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí en esta cabina, Señor, al aire en Facebook. Porque realmente no es algo que nosotros hagamos por los demás, sino es algo que tú haces por nosotros. Gracias porque es tu poder el que responde a las oraciones, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues que el Señor los bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.